Iglesia Cristiana Siempre en Victoria, con su pastor Carlos Gutiérrez. Estudios bíblicos, temas de actualidad, devocionales, enseñanzas, todo lo que necesitas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Job capítulo 1 versículos 6 al 8, y leemos la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice la palabra del Señor: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Amén y amén. Le pedimos al Señor que ministre la palabra en nuestras vidas para su honra y para su gloria. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a hablar, hermano, acerca de la prueba en el cristiano, la prueba que nosotros tenemos. A veces nosotros pensamos que somos como Job. Y a veces nosotros decimos: ay, es que esta prueba, ¿no? Esta prueba que tengo, como Job, ¿cierto? Y a veces no nos damos cuenta de que el Señor hizo algo con Job muy especial, algo muy especial que no va a hacer con ninguno de nosotros. A veces nosotros pensamos y decimos: ay, es que yo estoy sufriendo mucho, qué prueba tan tremenda. Debe ser que el Señor me está probando, debe ser que estoy en un desierto, debe ser que el Señor me metió en esta prueba y en este desierto por algo, ¿no? Es que los caminos del Señor son tan raros, los caminos de Dios son tan extraños. Y cuando tenemos ese tipo de conversaciones o de expresiones, no nos va a permitir crecer, porque nunca vamos a reconocer que alguna prueba o alguna situación en nuestra vida está es por desobediencia o por pecado. Mira, hay algo bien interesante en Job. Mira lo que dice el Señor, o cuál era el concepto que tenía el Señor de Job. Un concepto no creado, no un concepto por percepción, sino un concepto real que tenía Dios de Job, porque pues Dios conoce todo. ¿Cuántos dicen amén? Miren el versículo 8 lo que dice, hablándole Dios a Satanás. Dice que Job, no hay otro como él en la tierra. ¿Cómo era Job? Diga, único. Entonces aquí comienza la vida a hablarnos, ¿no? El Espíritu Santo a nuestra vida. Tú te consideras que eres único, especial en obediencia, en santidad, porque mira, no hay otro. ¿Qué dice ahí? No hay otro como él en la tierra. ¿Y cómo era? Perfecto, recto y temeroso de Dios. O sea, de toda la gente que había en la tierra, solo Job. ¿Había otro? ¿Qué dice la palabra? ¿Que era único en esa generación? No había otro en esa generación como él. ¿Cómo? Perfecto, recto y temeroso de Dios. Y viene entonces la pregunta que te hice: ¿tú crees que tú eres como Job? ¿Será que yo puedo decir que yo soy como Job? ¿Será que acá todos somos así como Job? Y entonces podemos decir: ay, es que esta prueba que
que me puso el Señor sin merecerla. Cuando nosotros estamos en una prueba no la merecemos. Cuando nosotros estamos en una circunstancia, algo pasó de injusticia. Ahora entonces vendrá una pregunta allí: ¿por qué Dios permitió eso si era tan bueno y tan perfecto? ¿Cierto? Diría, pero si estaba feliz, Job, ahí sentado, estaba contento. ¿Por qué Dios permitió esa prueba? La prueba no la permitió Dios en Job para mostrarle a Job cómo estaba su fe. Dios no permitió la prueba en Job para simplemente probarle la fe y decirle: mira, Job, tú tienes una buena fe. No, lo hizo para probarle a Satanás que un ser creado más pequeño que los ángeles puede ser fiel a Dios. Porque Satanás, usted no tiene que olvidar esto, Satanás es un ángel. Satanás es un ángel. Que sea un ángel caído no determina que deje de ser ángel. Y él estuvo en la presencia del Señor. Dios lo creó hermoso. Y él sabía qué era estar en la presencia de Dios. Pero él se inventó una mentira. Él se arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo. Creó todo un ejército, o formó más bien todo un ejército en contra del hombre. Entonces, cuando Dios le dice a Satanás: mira, yo tengo un varón recto, perfecto, temeroso de mí. Sé que el corazón que tiene Job, y que aunque tú lo pruebes, él se va a permanecer fiel, siendo creado menor que tú. Como este hombre, hermano, no ha habido otro. No ha habido otro hombre como Job. Y Dios permitió prueba en él. ¿Por qué? Porque nos demuestra, diga, que sí se puede. Entonces, a veces nosotros tenemos como ese tipo de situaciones o de respuestas cuando estamos metidos en problemas. Cuando estamos cosechando, de pronto como teniendo una secuencia con lo del domingo. Cuando tenemos las consecuencias del pecado, nosotros nos ponemos como Job. Y entonces, si nos ponemos como Job y le decimos al Señor: Señor, es que yo soy perfecto, es que yo soy recto, tú sabes que no hay nadie más temeroso que yo no me merezco esta prueba. No vamos a lograr verdaderamente, no vamos a alcanzar el perdón de Dios por nuestros pecados, porque entonces estamos justificando nuestros pecados. Entonces yo quiero que de parte de Dios usted entienda que Job, hermano, era un hombre diferente. Y que Dios, yo quiero que usted entienda, Dios jamás le va a poner a una prueba a un hombre como se la puso a Job. Era un corazón diferente. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que nosotros vivimos? Entonces, bueno, si yo entiendo esto, entonces, ¿por qué yo vivo pruebas? ¿Por qué me pasan cosas? Contéstate tú. ¿Eres como Job? ¿O será que lo que te recibes o lo que te pasa en tu vida y lo que me pasa en mi vida es porque nos falta obediencia, temor a Dios, amor a Dios? Entonces, vamos a abrir allí en Primera de Pedro, capítulo 4.
Hay algo que escribió Pedro y en la Reina Valera tiene un título. Antes del versículo 12, ahí en el versículo 12. Dice, padeciendo como cristianos. O sea, nosotros vamos a sufrir pruebas por nuestra desobediencia, pero también vamos a sufrir pruebas por nuestra obediencia. Pero aquí Pedro las habla claramente cuáles son. ¿Quiere leerla conmigo? Vamos a entrar a la palabra. Dice, mira, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese. Entonces, cuando tenemos prueba no nos tenemos que decir, ay, qué raro. Pero fíjate que aquí Pedro va a estar hablando de las pruebas, escucha esto, por obedecer a Cristo. ¿Cuáles son esas pruebas? Persecución, ¿cierto? A causa de mi nombre seréis perseguidos, seréis llevados como ovejas o corderos al matadero, os azotarán, os echarán cárceles. Pero fíjate que acá no está hablando de una prueba como la de Job. Es diferente, dice, versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Vea, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es les blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, vea la diferencia, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. ¿Se está dando cuenta de las dos situaciones? Hay una prueba que va a tener como cristiano, pero hay otra prueba que se va a tener como pecador. ¿Cuál es la que debemos vivir nosotros? Pero muchas veces hay alguien que se metió en problema, vea el versículo 15 en el último verso. Dice, o por entrometerse en lo ajeno. Entonces, se metió de chismoso y ahora está en un problema gravísimo por chismoso. ¿Y qué dice esa persona? Todo por ser cristiano, ¿cierto? Todos los que aman a Dios, las cosas le pasan para bien, en vez de reconocer que lo que está viviendo fue no por cristiano, sino por pecador. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, dejemos a Job quietico por allá, porque Job usado fue para demostrarle a Satanás y a los demonios que, siendo creado menor que los ángeles, podía serle fiel al Señor. Ahora, las pruebas de nosotros es para demostrarle ¿qué? ¿A quién? Demostrarle qué fe tenemos a los demás. Pero cuando nosotros somos probados a causa de Jesucristo, pero si estamos pasando una prueba a causa del pecado, tú tienes que arrepentirte, pedir perdón y dejar que el Espíritu Santo te santifique. Ay, es que yo caí en adulterio. Caí en adulterio, dice un hombre, no ahí. Caí en adulterio, ay, qué cosa. Es que Dios me puso esa prueba, no, Dios no te. ¿Cómo vas a pretender que Dios a ti te tentó? Si Dios no tienta a nadie, sino que somos tentados por nuestras concupiscencias. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, versículo 16, y ahorita volvemos al 15, quiero que lea el versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, ¿sí ve que hay un padecimiento por cristiano? Si usted está padeciendo una prueba, si usted está viendo una circunstancia por ser cristiano verdaderamente, pues bueno, no se avergüence.
y glorifique al Señor. Pero es que nosotros decimos que todo lo que nos pasa en nuestra vida ahora es por ser cristiano. Y es lo que nosotros tenemos que ser verdaderamente claros delante de Dios. Lo que estás pasando es por ser cristiano o por ser un pecador. Ahí es donde tú tienes que parar, ¿cierto? A ver, yo soy cristiano, pero el pastor me puso en disciplina, me puso en disciplina por ser un excelente cristiano, o porque soy indisciplinado. A su nombre. El vecino me trata mal por ser un excelente cristiano, o porque yo pongo el taladro a funcionar a las 8 o 9 de la noche en la pared. Es que nos odian por ser cristianos y en tu apartamento a la 1 de la mañana sonando música cristiana. Tú no estás siendo perseguido por ser cristiano. Estás teniendo una consecuencia porque le estás quitando la paz a esa persona. Entonces nosotros comenzamos a tener esos errores, y por eso el cristiano muchas veces no es perfeccionado, porque le busca excusa a la consecuencia del pecado. ¿Está siendo claro el Espíritu de Dios? ¿Está hablando el Señor? Entonces, volvamos otra vez al 16 y vamos a subir al 15. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Ahora lea el 15. Así que ninguno de vosotros padezca, o sea, usted no tiene que sufrir ninguna consecuencia, ninguna prueba, ninguna tribulación. ¿Por qué? Por homicida, o por ladrón, o por malhechor, o por chismoso, y métale más pecados, o por idólatra, o por fornicario, o por adúltero, o por iracundo, o por... A su nombre. Nosotros no debemos padecer ninguna prueba a causa del pecado. No debemos en el aspecto de que no debemos pecar. Pero si pecamos, el pecado trae consecuencias. Pero si usted es un cristiano firme, juicioso, entonces usted no va a tener una prueba por pecador, sino que va a sufrir ¿qué? Padecimientos por cristiano, y eso es diferente. Padecimientos por ser cristiano. Entonces, cuando usted tiene un padecimiento por ser cristiano, usted no se avergüence, sino que diga, gracias al Señor, hoy estoy padeciendo esto por mi buen testimonio en Cristo. Porque es que cuando llega esta prueba por los padecimientos de Cristo o por ser cristiano, le estamos mostrando a los demás cuál es nuestra verdadera fe. Y eso se llama el testimonio. Cuando usted se para en la raya y usted dice, no, yo no tomo, yo no voy a tomar de ese licor, yo no voy a ir a su fiesta, yo no me voy a comer ese alimento ofrecido a los ídolos, yo no participo del Halloween. Cuando usted le dice a su novio, no, yo con usted no tengo nada, a no ser que estemos casados. Cuando usted le da un buen testimonio a sus hijos, ahí hay testimonio. Pero va a haber alguien que se va a levantar a decirle, usted se volvió un fanático, usted le lavaron el cerebro, a mí me gustaba que usted era más chévere antes, ¿cierto? Usted era chévere cuando chévere. Pues sufra con gozo ese padecimiento. Pero si nosotros pecamos y no nos arrepentimos, si nos consideramos Job, ¿usted está entendiendo el padecimiento de Job? El padecimiento de Job, una vez vimos cuál fue la puertica abierta que tenía Job, pero en general,
cuál era el pecado de Job? ¿Cómo le dice el mismo Dios que era? A ver, ¿cómo lo escribió? ¿Cómo lo lee? ¿Cómo era? Dígalo en orden. ¿Seguro? Primero, era único. No había otro como él en la tierra. Muy bien. 2. A veces nosotros entonces decimos, Señor, pero es que yo soy así. Yo no me merezco haber perdido mi trabajo, Señor, y nunca lo hizo bien. Señor, perdí mi hogar, pero nunca hizo nada para salvarlo. Señor, ¿por qué ya no estoy en el ministerio? Porque usted lo despreció. A su nombre. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Acá lo que está diciendo Pablo es: ustedes que dicen que están tan firmes, cuídese de no caer, ¿no? Porque una cosa es lo que nosotros decimos y otra cómo estamos. A veces nosotros creemos que estamos firmes porque nos consideramos como Job, pero estamos mal delante del Señor. Si usted ha pecado, pídale perdón al Señor. Amén. Hoy día existe mucho cristiano que dice estar muy firme, muy firme, porque es que nunca peca. Y cuando peca y tiene consecuencias, ¿qué dice? Prueba, hermano, es la prueba, es la prueba. No, no es la prueba. Por favor, seamos sinceros. Y si es por Cristo, gócese. Amén. Versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Versículo 14. Por tanto, amados, ¿qué debemos hacer? Huid de la idolatría. O sea, huyan ¿de qué? Del pecado. Hay cristianos que no huyen del pecado. Y cuando está la consecuencia, ¿qué dice? La prueba, hermano, la prueba. Y se cree Job. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esto es importante, las cosas viejas. O sea, en el cristiano, ¿qué tiene que haber? ¿Qué tiene que haber? Una vida nueva. ¿El pecado está en la vida del nuevo cristiano? Porque si sufrimos prueba, debe ser a causa de Cristo. Ya el pecado no puede estar en nosotros. Y abogado tenemos en el cielo si pecamos. ¿No les parece maravilloso eso? Pero ¿cuándo va a interceder nuestro abogado Yeshua por nosotros? Si llegamos ante él en oración: Señor, tú sabes que yo no me merecía esto, Señor. Yo insulté a esa persona, pero no era para tanto, Señor, tú sabes. ¿Sí o no? Señor, tú sabes que yo pues robé, pero no era tanto, Señor. No, la mentira que dije no era como para que se formara ese problema tan tenaz, Señor. ¿Usted cree que ese abogado que es santo, santo, santo y justo va a interceder ante Dios Padre por una persona que no confiesa realmente su pecado, cuando lo único que se la pasa es buscando culpables? La culpa es del pastor, la culpa es de la pastora, la culpa es del líder, la culpa es de la iglesia, la culpa es del gobierno, la culpa... Pero ¿cuándo vas a aceptar que de pronto sí fuiste tú el que falló? Si eres nueva criatura, las cosas viejas, o sea, el pecado, léalo ahí, el pecado, ¿dónde debe quedar? En el pasado, amén. Versículo 18.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo. ¿Qué hizo el Padre? Nos reconcilió con Él por medio de su Hijo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres. ¿Qué? O sea, ¿será que Dios simplemente dijo, no, yo no le tomo en cuenta los pecados y ya pasó? No, tuvo que haber derramamiento de sangre. No le toma en cuenta los pecados al mundo por el sacrificio de Yeshua. O sea, ya no tiene en cuenta mis pecados porque yo ahora creo en Cristo. Pero esto no quiere decir que no va a tener en cuenta mis pecados futuros. Ese es el otro tema que tienen muchos cristianos. Es que yo ahora soy salvo por gracia y yo la salvación no la pierdo porque el Señor ya pagó todos mis pecados, los del pasado, los del presente y los del futuro. No, la cosa no funciona así. Nosotros no podemos pecar deliberadamente. Nosotros tenemos que alejarnos del pecado porque el pecado trae muerte, trae consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, o sea, somos representantes de Cristo. Como Dios rogase por nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. Versículo 20, lea el último verso: reconcíliese con Dios. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? Reconciliarnos con Dios. Pero como yo soy Job, ay Señor, no sé, pruebas. Tú verás por qué permitiste esto en mi vida. Analice por qué. Porque mientras tanto tú no puedes ¿qué? Reconciliarte con Dios. Gálatas 6:7. No os engañéis. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Engañarnos. Usted puede llegar, acá puede llegar un hermano, una hermana y ponerse a llorar todo lo que quiera. ¿Sí o no? Es que yo sufro en la casa, pastor, y bueno, y todo lo que saque con lágrimas. Pero sabe que toca escuchar la otra parte. De verdad, hermanitos, a veces toca, a veces no, siempre toca escuchar la otra parte. Porque a veces cada uno en su parte, en su posición está engañado. Es que es ella, y cuando uno escucha la historia de él, uno dice, uy. Entonces nosotros somos buenos para engañarnos diciendo, son pruebas, hermano. Y no reconocemos que es pecado, hermano. Nos engañamos, es que yo soy como Job. No os engañéis, Dios no puede ser que. ¿Quién va a engañar a Dios? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a circuncidarse solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Hay gente que no quiere padecer persecución. Entonces, yo no me quiero circuncidar el corazón, ¿no? Yo no quiero dejar pecado. Es que si yo dejo a mis amigos, es que si yo dejo ese club, es que si yo dejo ese trabajo, no queremos. Pero volvamos a Gálatas 7, dice: lo que el hombre sembrare, eso también segará. A su nombre. Y vamos terminando en la carta de los Efesios, capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como que andan en la vanidad de su mente. Nosotros ya no somos gentiles, ahora somos hijos de Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Cómo andan los del mundo?
con el entendimiento entenebrecido. O sea, ¿cómo? ¿Qué es un entendimiento entenebrecido? ¿Cómo? Nublado, oscuro, no entiende nada. ¿Entiende? Lo que quiere entender. Vean lo que dice ahí. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza. Tremendo esto. Entonces, hermanos, son pruebas. Hermano, es que esto yo no me lo merecía. Buscamos culpable. ¿Cómo se te va poniendo el corazón? Duro. ¿Y la mente? ¿Cuándo vas a entender la perfecta voluntad de Dios? Si no te arrepientes del pecado, si no reconoces el error. Versículo 19 dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, que pierde la persona cuando no reconoce su pecado, cuando se engaña a sí misma, pierde la peca. Dice perdón, Señor, lo que sea, pero sin un arrepentimiento genuino, y ya no le duele pecar. El pecado y las consecuencias del pecado se le vuelven una forma de vida. De una manera u otra, la persona acepta vivir en maldición. Ya no es sensible. Y cuando pierde la sensibilidad, se entrega ¿a qué? Al pecado. Mire, se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, ¿la qué? Usted está viviendo una vida de verdad que, si se compara con hace un año o hace un mes, usted puede decir que tiene una vida pasada. La respuesta espero que sea así. ¿Habrá cosas que estarán en cambio? Sí. ¿Habrá otras cosas que necesitan cambiar? Sí. Pero ya tiene que haber resultados. Tiene que haber un pasado. Ay, mire, yo antes un viernes me la estaba en la disco, ahora estoy en la iglesia, ¿cierto? Yo era esto y ya no soy. Entonces, pero una persona que pretende engañar a Dios, que se engaña a sí misma, que piensa que las pruebas que está viviendo de su pecado son necesarias, no ha cambiado su manera de vivir. Y acá nos exhorta, dice: despojaos, o sea, arranques esa vestidura del viejo hombre que está como viciado. ¿Cómo está nuestro viejo hombre? ¿Viciado a qué? ¿A deseos? Pero gente no quiere quitarse ese saco, no quiere quitarse ese vestido porque le gusta. Lavémonos con la sangre de Cristo, hermano. Versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde empieza la transformación? ¿Y cómo renueva la mente? ¿Cómo? Leyendo la Biblia y orando. Es imposible que su mente se renueve si usted no tiene lectura bíblica. Ahora mire que dice que quites ese vestido que está viciado, que está sucio. Ahora tiene que vestirse ¿de qué? Versículo 24: del nuevo hombre creado. Aquí está la creación, eso lo vimos una vez. Esta es la imagen y semejanza de Dios. Ahora nosotros debemos tener justicia, santidad y verdad. Cuando usted anda en justicia, que es la obediencia a Dios, se le desarrolla automáticamente ¿qué? La santidad, y anda en verdad. Versículo 27: no deis lugar al diablo. ¿Cómo la ve ahí? Son pruebas, hermanos, son pruebas. No se le volvió a ver ese dicho hoy. Son pruebas, hermanos, que son pruebas, pero le dio lugar al diablo. Entonces no es prueba, mi hijo, es consecuencia del pecado. Efesios 5:15: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios,
¿Qué dice el necio? Peca, desobedece a Dios, está viviendo las consecuencias del pecado. ¿Y qué dice? Son pruebas, hermano, pruebas, hermano. ¿Así no son los necios? El necio es como el perro que vuelve a su vómito. ¿Qué debemos ser nosotros? Diligentes en obedecer a Dios, y no como los necios, sino como sabios. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Entonces usted tiene que entender por qué me está pasando esto, ¿cierto? Oiga, ¿yo qué hice? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué mis finanzas están tan mal? ¿Por qué me estoy engordando tanto? ¿Cierto? Esta barriga tiene una razón de ser. Yo no puedo decir, hermano, prueba, hermano. Pues sí, las pruebas de comida a toda hora, ¿será? Ya el que tiene al lado, no se engañe. Capítulo 6, ahí mismo. Versículo 18. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Orar en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu. Señor, la verdad fue mi culpa. Oren en todo tiempo. Pero una oración me gusta como lo escribe Pablo ahí. ¿Cómo dice? Con toda oración y súplica en el Espíritu. Señor, aquí estoy, he fallado, he pecado, cometo el mismo error. No sé si alguien de pronto lo ha vivido, que a veces cometemos el mismo error, duramos 2 días sin cometerlo y otra vez, ya sea en el carácter, sea lo que, y otra vez, y uno dice, ay. Entonces uno quiere justificarse, ay, Dios me hizo así por algo. No, ¿cierto? Yo creo que Dios tiene un propósito con mi carácter. Sí, tu propósito no es dañar a la gente. Sí, no, ese no es. Y súplica en el Espíritu. ¿Y qué debemos hacer? Velar, perseverar y suplicar, no solamente por nosotros, sino por nuestros hermanos. A veces nosotros somos muy buenos para estar orando, ¿cierto? Y como que caiga juicio en los hermanos. Acá no está hablando. Oremos por los hermanos para que también entiendan que hay cosas que tienen que cambiar. Pero primero yo tengo que reconocer las mías. Y termino haciéndote la pregunta. Por eso empezamos con Job. ¿Tú crees? Y no me contestes a mí, contéstale a él. ¿Que Dios te escogería a ti para avergonzar a Satanás? ¿Tienes el carácter, la actitud, la fortaleza de fe para que Dios diga, bueno, te voy a escoger a ti para mostrarle a Satanás que sí hay alguien fiel? Si a veces no somos fieles por una gripa. A veces no somos fieles porque el parque. ¿Sí o no? Seamos sinceros. A veces no somos fieles porque se rió muy bonito. Tantas cosas. O sea, pensemos en Job. Uno critica por allá Job a ratos, ¿no? Pero en todo lo que habló Job, nunca pecó. Nunca pecó. Él no entendía. Pero el estado final de Job fue maravilloso. Fue maravilloso. Usted lee el estado final de Job, es maravilloso. Y yo no sé, pasó algo en Job que esto yo a veces me pongo a meditarlo y es como si, o sea, que fue tanta la bendición de Dios que fue como si Dios renovara todo lo que había en su mente y en su corazón. Usted, al final del libro de Job, usted se da cuenta que no hay un Job triste, no hay un Job resentido, no hay un Job dolido, no hay un Job anhelando el pasado. Hay un Job que se siente gozoso con su presente.
Órale al Señor para que perdone tus faltas, tus pecados, y dale la gloria a Dios cuando estás siendo perseguido por ser cristiano. No malinterpretes ser cristiano con una desobediencia que supuestamente es por ser cristiano. No. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar en esta noche. Le vamos a dar la gloria a Dios. Padre Santo, Señor, te damos gracias por permitirnos estar delante de tu presencia. Perdona, Señor, cuando no hemos reconocido nuestras faltas, nuestros pecados. Cuando en vez de reconocerla, lo que hacemos es justificarnos por nuestros propios medios. Qué bueno es, Señor, cuando verdaderamente padecemos a causa de Cristo, el Evangelio, y no cuando sufrimos consecuencias de nuestro pecado y decimos que es por ser cristianos. Hoy reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, y tú sabes, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Sabes que te amamos. Y te pedimos, Señor, que perfecciones en nuestra vida lo que iniciaste. Perfecciona, Señor. Perfecciona lo que iniciaste el día que me llamaste. De pronto hoy, Señor, se ha frenado el proceso por mi necedad. De pronto ese proceso se ha frenado por mis excusas, por creerme Job. Y realmente, Señor, no soy tan único, ni tan justo, ni tan perfecto, ni tan temeroso como Él. Pero lo que sí te puedo decir, y lo que tú sabes, es que te amo. Y me he encerrado en mis pensamientos muchas veces, Señor, e incluso en mis oraciones, sin querer aceptar la desobediencia de mi vida. En algún momento he dejado que se entenebrezca mi entendimiento, Señor. En algún momento, Señor, he dejado que mi corazón se endurezca a causa de mi vanidad, de mi orgullo o de mi ignorancia. Hoy me entrego a ti, Señor. Hoy me entrego a ti con todo mi corazón, Señor, en oración y súplica, para que verdaderamente me cambies y sea transformada. Que las cosas viejas de mi vida verdaderamente queden allá atrás en el pasado y no tengan parte hoy, Señor. No quiero andar en pecado en mi manera de pensar, de hablar y de actuar. Quiero, Señor, someterme a tu perfecta voluntad. Que pueda yo decir que ya no vivo yo, sino que tú, Cristo, vives en mí. Hoy rompe los velos, las cadenas, Señor. Hoy rompe las ataduras de mi vida. Díselo, rompe las ataduras. Hoy, Señor, derramo mi corazón delante de ti. Quiero dejar al lado las excusas diciendo que fue el diablo, que fue el enemigo, cuando fui yo el que quise pecar, Señor. Glorifícate en mi vida. Díselo. Glorifícate en mi hogar. Dame ese ministerio, Señor, para el cual tú me has llamado. Rompe las cadenas, las ataduras, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba. Quita los velos de mi corazón, Señor. Quiero ser imitador tuyo y echar mano a la salvación.